Buscábamos una forma de hacer el trabajo de los abogados mucho más amigable o automatizarlo de alguna u otra manera. Esta idea fue madurando hasta que se convirtió en lo que hoy es EasyLex. Te damos la bienvenida a un capítulo más de Business and Trends, programa en donde de la mano de los más grandes expertos profesionales podrás escuchar algunas de las tendencias empresariales más importantes de la actualidad. Esperamos te sea provechoso nuestro contenido exclusivo de la más alta calidad. Bienvenidos al mundo de líderes de negocio. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Business and Trends, en donde como siempre les traemos la información más relevante del medio de la mano de los expertos. Mi nombre es Alejandro Salomón, su host del día de hoy. En esta ocasión nos acompaña Yaritza Rodelo, joven talento, cofundadora de EasyLex, empresa fundada en 2018 que tiene como objetivo ofrecer soluciones legales para las empresas a través de su software en línea. Yaritza, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación también de tenerme aquí el día de hoy. Al contrario, Yaritza, todo un honor. Nos llamó mucho la atención de su perfil, tanto el tuyo como el de EasyLex. Vemos que son una empresa relativamente joven. Como lo comenté, se constituyeron en 2018. Yaritza, ¿pudieras darnos una breve introducción de lo que es EasyLex y de cómo surgió? Claro que sí. Pues en 2018 fue cuando recibimos nuestra primera inversión. En 2017, de cierta forma, fue cuando nació la idea. EasyLex nace por mi socia y por mí. Las dos somos abogadas, vale la pena recalcar eso. Y de cierta forma buscábamos una forma de hacer el trabajo de los abogados mucho más amigable o automatizarlo de alguna u otra manera. Obviamente esta idea fue madurando hasta que se convirtió en lo que hoy es EasyLex, que es un servicio en línea que está enfocado principalmente, digamos, a emprendedores, a empresarios, a startups, incluso grandes corporativos para todo el manejo de su documentación legal de una manera que es súper rápida y súper eficiente al hacerlo desde una plataforma electrónica. Y buscamos nosotros como una de las primeras plataformas de Legal Tech el cubrir todo el ciclo de vida de un documento. No queríamos ser esa plataforma que a lo mejor solo te ofrece una parte de los servicios legales que tú como emprendedor y empresario necesitas, que la mayoría de las plataformas de Legal Tech en México son así, sino queríamos abarcar todo, ¿no? Desde que creas la empresa, desde que contratas a tu personal, desde que vas a levantar capital y necesitas esos documentos para ello, vas a agregar nuevos socios o incluso vas a hacer contrataciones de mucho personal para si necesitas generar contratos de manera masiva, firmarlos electrónicamente. Entonces dijimos, queremos ser esa plataforma integral y pues es a lo que nos hemos enfocado alrededor de estos 4 años, que pues ya lo logramos básicamente. De acuerdo, sí, claro que sí, vemos ahí por ahí que tienen varios reconocimientos. Nos encantará hablar de ellos un poco más adelante, o bueno, no sé, incluso si quieres mencionarnos unos de los reconocimientos que tienen, adelante. Claro, pues creo que uno de los más relevantes es que fuimos nombrados una de las 30 promesas de los negocios por Forbes y de hecho éramos la única plataforma Legal Tech que se encontraba en esa categoría. Entonces, en este sentido, la verdad es que la industria en la que nos encontramos es relativamente nueva, ¿no? Habemos muy pocos jugadores y afortunadamente nosotros fuimos de los primeros en incursionar y en este momento somos de los más grandes, ¿no? Los que tenemos operaciones a nivel nacional, hemos creado más de 1,300 empresas, entonces tenemos buena trayectoria básicamente. De acuerdo, ¿actualmente solo operan de manera nacional o ya también en otros países o están pensando entrar a otros países? Actualmente solamente operamos en México, ya tenemos clientes de otros países, en el sentido de que, por ejemplo, la semana pasada constituimos una empresa donde un socio está en España, ¿no? Y su documento se le va a enviar a España en este sentido. Entonces, la flexibilidad que tenemos nosotros como plataforma, pues está muy interesante, en donde estamos constituyendo actualmente una empresa donde los socios se encuentran en Brasil, pero la operación es en México. Entonces, el uso de medios electrónicos nos facilita muchísimo la documentación legal y las empresas que estamos creando y los contratos son con base en la legislación mexicana, pero la realidad es que las fronteras las tenemos abiertas para que los socios o los trabajadores se encuentren en cualquier parte del mundo, ¿no? Tanto que así sucede actualmente.
La intención de abrir operaciones con legislación en otros países sí está dentro del roadmap que tenemos nosotros como empresa, te diría en un mediano plazo. Claro. Pero actualmente lo hacemos de una u otra manera, ¿no? De acuerdo, es todo un reto. Creo que el tema de la legislación local es algo, sí, un poco complejo. Y me imagino que pues se limitan independientemente de que las personas estén en otro país, de que tengan nacionalidad mexicana, de momento. No, en realidad no, ¿eh? Nosotros constituimos empresas donde tenemos socios que son socios con nacionalidad, no sé, española, brasileña, porque el proceso para abrir una empresa, y esto a manera de información, cualquier persona, no importa si sea mexicano o extranjera, puede abrir una sociedad mercantil en México o puede firmar un contrato de manera electrónica con base en legislación mexicana, por ejemplo. Lógicamente, toda la inversión que hemos recibido dentro de EasyLex, utilizamos la plataforma para cerrar esos deals, ¿no? Yo le envío a mis inversionistas el contrato digital y ellos lo firman de manera electrónica. Y tenemos inversionistas que están en Estados Unidos, en Canadá, en Singapur, y no hay ningún inconveniente en que ellos sean extranjeros. Al final se sujetan a lo que dice el documento de inversión, en ese caso. De acuerdo, Yaritza, sí. Es cierto que ustedes llevan los procesos a un canal digital, pero también es cierto que es una realidad que aquí en México, tanto a nivel gobierno como trámites, como papeleos, todavía tenemos posiblemente un rezago y sí tenemos mucha dependencia de una parte del proceso que en ocasiones es muy amplia y que se realiza de forma física. Te diría que sí, pero no. Ahí te va. Por ejemplo, en toda la parte contractual, todos los contratos, al final los contratos son documentos entre particulares, son cuestiones privadas. Entonces, si yo firmo un contrato contigo o con la empresa Patito SADCB, es un contrato entre nosotros dos. Y ese documento no requiere pasar por ningún tema de fe pública, de notarios, de registro públicos. Lo firmamos de manera electrónica y digamos es todo. Entonces, ese tipo de transacciones no se ven obstaculizadas por el tema, como dices, de la burocracia. Hay ciertos procesos en donde, afortunada o desafortunadamente, como lo queramos ver, sí necesitamos a lo mejor ciertos permisos o necesitamos al notario o al corredor público. Nosotros en EasyLex, ¿cómo hacemos esa parte del proceso eficiente? Por varios factores. La primera es que tenemos una red nacional nosotros, de manera interna, tanto de notarios y de corredores públicos que trabajan de la mano con EasyLex, en donde nuestros procesos, digamos, sí los utilizamos como proveedor, podríamos decirlo de cierta forma, pero al final el proceso interno que nosotros llevamos, como nuestra relación con ellos, hace que el proceso sea mucho más eficiente, así tú lo llevaras por tu cuenta. Y el segundo es que todos aquellos servicios de constitución de empresas los podemos también firmar de manera electrónica. Es lo que te decía, que la semana pasada constituimos una empresa en donde un socio está en España y no tuvimos la necesidad de que vinieran a una cita presencial todos los socios al mismo tiempo a la oficina del notario del corredor, sino firmamos su acta constitutiva de manera electrónica, lo cual también hace que el proceso sea más eficiente. Y el tema de costos pues nos ayuda a reducir. Imagínate que el socio de España hubiera tenido que venir a una cita presencial, a una firma, pues el costo sería altísimo, ¿no? Entonces, afortunadamente, y de hecho ahí me atrevería a decir que somos la única plataforma Legal Tech que hace constituciones de empresa utilizando firma electrónica. Entonces, en este sentido, pues eso es, la verdad es que es un paso gigante justo en la modernización y en este rezago tecnológico que tenemos en ese tipo de temas, donde sí tenemos alguna interacción con alguna autoridad, gobierno, burocracia, ¿no? Que es algo justo lo que estamos cambiando. Sí, de acuerdo, wow, creo que eso es nuevo tanto para mí como para la audiencia posiblemente y para muchas personas que nos están escuchando. Sí, la verdad es que creo que eso es algo de las principales innovaciones que nosotros tenemos, en donde, y me fui muy lejos con el ejemplo de España, ¿no? La mayoría de nuestros procesos de constitución tenemos a un socio en Ciudad de México y el otro en Guadalajara y el otro en Cancún. Entonces, y ponerse de acuerdo para que todos vayan a la cita el mismo día, al mismo lugar, pues tiende a ser complejo. Entonces, pues implementamos, ya tenemos alrededor de año y medio más o menos con este tipo de procesos en donde la constitución de una empresa puede ser 100% en línea y le llega por paquetería a su domicilio o a su oficina el acta constitutiva
con todo lo de la ley, ¿eh? Porque muchas veces me preguntan eso, oye, pues ¿qué le va a faltar a este documento? No le va a faltar nada. Va a tener el permiso de Secretaría de Economía, va a tener la firma del notario o corredor público y va a tener su inscripción en el registro público. Todos los requisitos van a estar incluidos en ella. Pues creo que eso es una labor interesante, más si tomas en cuenta que algunos procesos en el país luego son un tanto complejos o se vuelven engorrosos. Sí, complejos, engorrosos, a veces hay mucho desconocimiento y algo que nosotros buscamos también por medio del uso de la propia aplicación es esta transparencia. Cuando recién iniciamos yo lo explicaba como cuando tú mandas un paquete por paquetería, tú puedes ver todo el tracking, ves a qué hora salió de bodega, a qué hora lo recibió el repartidor, si se encuentra en ruta no, a qué hora fue entregado, ves paso a paso, ¿no? Hay bastante claridad en dónde está ese paquete. Desafortunadamente en los procesos de constitución de empresas, de marcas, de contratos, la forma tradicional de llevarlos a cabo es muy oscuro para el cliente final. En realidad tú no sabes siquiera si la notaría está trabajando en él, qué abogado lo trae, qué avances hay, si hay retrasos, si te faltan documentos. Hay mucha oscuridad. Entonces, la aplicación de EasyLex está diseñada para que tú en tu perfil puedas ir viendo cómo va avanzando tu servicio. Si los nombres ya fueron ingresados para pedir el permiso que hay que pedir. Si el nombre fue rechazado, te pedimos nuevas opciones. Cuando se manda al notario, cuando se manda firma. Puedes ir viendo ese tracking para que tengas bastante claridad. Uno, de que EasyLex está trabajando y no se está haciendo pato. Y dos, para que sepas más o menos cómo va el avance y cuánto tiempo falta para que tu empresa esté lista. Y eso también te ayuda, de cierta forma, yo lo veo como emprendedor, a planear, oye, ¿cuánto más? Sí, de acuerdo. Digo, ahí hay que nada más contemplar el tracking de la parte que a lo mejor pudiera ser externa a ustedes, pero creo que eso es algo muy bueno, ¿no? Definitivamente. Sí, así es. Súper, Yaritza, y pregunta ahí, tengo entendido que ustedes brindan cierto asesoramiento para ayudar a los emprendedores, nuevas empresas, a constituirse de una forma más conveniente. Ahí, ¿de qué forma llevan a cabo esto? Claro, la realidad es que nosotros nos enfocamos en los 3 tipos de empresas más comunes que hay en México. Lo más utilizado va a ser, y a lo mejor las personas que nos escuchan en algún momento escucharon estos nombres, que es una sociedad anónima, SADCB, sociedad anónima promotora de inversión, SAPI-DCB o sociedad de responsabilidad limitada. ¿Hay otros tipos? Sí, sí los hay. Nosotros nos enfocamos en estas 3 porque son las más utilizadas y de cierta forma las más convenientes, ¿no? ¿De qué depende el tipo que mejor se adecua a tus necesidades? Mucha gente piensa que es respecto del giro. Oye, si soy una comercializadora, si desarrollo software, si hago el esto, si hago el otro. La realidad es que las 3 empresas sirven para el giro que tú quieras. Lo que depende para escoger el mejor tipo de empresa para ti, porque cada caso es específico, o sea, si a lo mejor yo tengo una empresa de software, tal vez me conviene ser una SADCB, pero a lo mejor tú tienes una empresa de software y de acuerdo a tu tipo de negocio te conviene mejor una SAPI. Entonces, en este sentido, ¿qué hacemos nosotros para poder guiar a nuestros usuarios a escoger el mejor tipo de empresa? Dentro de la propia aplicación tenemos un test. Es un test que te va a tomar 3-5 minutos elaborarlo, que acorde a lo que nosotros te vamos a ir preguntando, vamos a determinar el mejor tipo de empresa para tu negocio. ¿Qué aspectos son los que se toman en cuenta? Sí se toma en cuenta el giro, aunque no es lo determinante. Se toma en cuenta de dónde viene el capital para esta empresa, el tipo de socios y de cierta forma un poco la visión que tienes del negocio. Oye, ¿eres una empresa que va a buscar capital de riesgo en algún momento? ¿Sí o no? ¿Eres una empresa familiar? ¿Eres una empresa que va a operar con recursos propios o va a operar con deuda o va a operar con recursos de venture capital? Ese tipo de aspectos son relevantes para determinar el mejor tipo de empresa para ti. También, ¿cómo vas a llevar la administración? ¿Te interesa un solo administrador, un consejo de administración? ¿Cuál va a ser el papel del consejo en la toma de decisiones del día a día, etcétera, ¿no? Entonces, yo como abogada, ¿cómo conozco qué tipo de empresa le conviene a mi cliente? Preguntándole aspectos relevantes. Una plataforma o un software, ¿cómo determina el mejor tipo de empresa para el cliente? De la misma manera, simplemente que en vez de tener una conversación, vamos a ir haciendo estas preguntas acorde al test para que el propio software determine el mejor tipo de empresa para ti.
Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo al perfil del cliente. ¿Han identificado algún perfil que sea más óptimo para un emprendedor que va iniciando? No sé, por ahí hay un rumor de que las APIs, por ejemplo, permiten inversiones, ¿no? Ya sea de familiares, tienen cierta flexibilidad en cuanto, ok, mi compañero y yo podemos ser socios de esta esfera del negocio, y mi otro compañero y yo de esta otra, mi otro compañero y yo del negocio general. ¿Hay alguna que hayan identificado? ¿Es cierto este posible mito de las APIs? ¿No es cierto? Sí, no es mito. La realidad es que las API y el propio nombre lo dice, ¿no? Promotora de inversión, promueve la inversión. Ese tipo de sociedad es la más utilizada en el mundo startupero y en el mundo del emprendimiento. ¿Por qué? Porque justamente está diseñada para el levantamiento de capital. Si vas a levantar capital de Friends, Food and Families, notas convertibles, safes, incluso capital directamente por equity para que entre el socio a la tabla accionaria, es la empresa que te va a permitir generar un vesting en las acciones de los fundadores o de los empleados. Entonces sí tiene muchas bondades y sí es real. Básicamente, casi con una pregunta podríamos determinar si las API es para ti o no. ¿Vas a buscar inversión de riesgo en algún momento? Si contestas que sí, podríamos decir por encima que las APIs va a ser la más adecuada, ¿no? Entonces, sí es lo más usual. Por ejemplo, EasyLex es una API. ¿Por qué? Porque justamente buscamos inversiones y hemos recibido inversión en diferentes ocasiones para el crecimiento de nuestro negocio. Muchas gracias, Yaritza. ¿Y qué tan cierto es que, independientemente de constituir una SAPI o no, el tema de flexibilidad, ¿no? O sea, es cierto que, bueno, o sea, la SAPI te permite varias cosas, pero hay un pequeño rumor en el mundo emprendedor de que si no tienes los lineamientos completos desde el inicio, realmente no lo estableces de una manera correcta, ¿no? O sea, ahí tendrías que entrar en temas ya no tan sencillos para realizar cambios. Sí, ahí nosotros normalmente, y eso es algo que buscamos de cierta forma difundir, sobre todo cuando son emprendedores que solamente son los dos fundadores y no hay nadie más involucrado, nosotros siempre buscamos que nuestras constitutivas de cierta forma sean constitutivas muy limpias. ¿A qué me refiero con esto? El no meterle información, requerimientos, paja, aspectos limitantes o no limitantes que sean innecesarios. Entonces, tratar de que una constitutiva sea limpia, sea que lleve lo que la ley establece y nada más. ¿Por qué? Porque la SAPI ya de por sí sola es una empresa muy flexible en el sentido de que, por ejemplo, puedes hacer aumentos de capital variable, que es donde entran siempre las inversiones que son por equity, sin la necesidad de formalizar el acta ante un notario. Eso te permite, y eso es la bondad de la SAPI, eso te permite levantar capital más rápido, sin que tengas que esperar el proceso burocrático de un notario, por ejemplo. Entonces, en este sentido, cuando una empresa se está constituyendo solo con los founders, hay que poner lo que dice la ley y punto. ¿Para qué ponemos limitantes en temas de levantamiento de capital o restringir votos en la toma de decisiones, cuando al final son los founders los que están creando la empresa? Tenemos casos donde muchos emprendedores nos dicen, oye, ¿y si le pongo de una vez votos preferentes al inversionista? O genero acciones preferentes porque sé que voy a levantar capital y eso me van a pedir. Ahí yo diría dos cosas. La primera, ni sabes si te lo van a pedir. ¿Para qué estás dando más de lo que en realidad capaz si el inversionista te pide menos y te dicen, no, yo no quiero acciones con derecho a voto, a mí avísame cuando tenga rendimientos, que es muy común. Entonces, en ese sentido, ¿para qué le generas ruido al inversionista metiendo cosas innecesarias en tu constitutivo? Y punto número 2, hace más complejo un due diligence, sobre todo en el primer levantamiento de capital. Para los que no sepan qué es un due diligence, siempre que vas a recibir inversión, el inversionista va a pedir revisar toda la documentación de tu empresa, contratos, acta constitutiva, tu registro de marca, estados financieros, etc. Entonces, por eso es muy importante que como emprendedores iniciemos con estas cosas desde el principio, porque si empiezas a levantar capital sin tener tu documentación legal y financiera en regla, la verdad es que tu proceso se va a ver entorpecido. Entonces, en este sentido, de nada te sirve tener una constitutiva muy compleja y muy cool según tú, cuando ni tan siquiera existe la necesidad de ello, porque son solo dos founders los que están operando este negocio. Muy probablemente, conforme avance tu empresa, empieces a emitir diferentes tipos de acciones con voto, sin voto, acciones preferentes, según lo que vayas negociando con tus inversionistas, lógicamente tu documentación legal te va a ser más compleja, pero no de manera inicial.
Entonces, lo que nosotros en EasyLex hacemos con emprendedores que van empezando es justamente eso, tratar de, en la medida de lo posible, si el deal lo amerita o no lo amerita, dejar una constitutiva pues relativamente limpia, lo expresaría yo, no tan rebuscado el asunto cuando no hay necesidad. De acuerdo, creo que esto le permite mucha flexibilidad a los emprendedores y si se establece bien, o sea, como dices, el apoyo que les dan ustedes desde el inicio, nos va a ayudar mucho a poder hacer este tipo de movimientos de manera flexible y no tan complicada. Así es. Ok, pregunta, vemos que también tienen temas de contratos, incluso paquetes de contratos. ¿Este rubro cómo lo manejan con las empresas al día de hoy? Tenemos diferentes tipos. En este caso tenemos contratos enfocados a las diferentes etapas del negocio. Por ejemplo, para un emprendedor que va iniciando, ¿qué necesita después de crear su empresa? Pues un NDA entre los socios, por ejemplo. Necesita contratar su primer personal, contratos de prestación de servicios, individuales de trabajo, NDAs para esas personas, de no competencia, etc. Entonces, de esta manera, toda esa documentación la puedes adquirir también con nosotros. Justamente pensando en esta evolución de la empresa de, oye, vas creciendo, vas necesitando documentación legal y tienes un acceso fácil a ese tipo de documentos que van de cierta forma estableciendo las bases para el crecimiento de tu negocio. Un negocio sano que tenga contratos con todos sus trabajadores, con todos sus proveedores, para el momento en el que quieras buscar inversión, si es el caso, pues ya tengas, digamos, ese expediente listo para tu due diligence porque vas a tener todo en orden y además con nosotros puedas adquirir también tus contratos de inversión. La forma de personalizar los contratos es sumamente sencilla y es el mismo esquema, lo que te dije. ¿Cómo conozco yo la necesidad de mi cliente? Preguntándole cómo quieres llevar la relación con este trabajador, le vas a querer dar periodo de prueba sí o no, de cuánto tiempo, cuánto le vas a pagar. Entonces, nuestra plataforma hace una personalización automatizada de los documentos haciéndole preguntas al cliente. De cierta forma, yo lo veo como árboles de decisiones. Dependiendo de lo que tú vayas contestando, se van abriendo más caminos dentro de los propios formularios para hacerte más preguntas y personalizar más aún tu documento. Todos son de descarga automática. Tú seleccionas qué documento quieres adquirir, vas a contestar un formulario de preguntas y realizas el pago en línea y lo descargas de manera inmediata, ya personalizado a tus necesidades. Sí, de acuerdo, wow, creo que eso está bastante bien y creo que están combinando tanto la parte tradicional de las leyes en México y en general con canales digitales bastante fuertes. Eso es algo que sí, como dices, es muy poco común, sobre todo aquí en el país. Sí, justamente. Entonces, Yalitza, no sé, ahí por ejemplo, del lado digital, ¿cómo se encuentran ustedes? No sé, me imagino que como pioneros tienen mucha innovación. ¿Pudieras compartirnos un poco más cómo se encuentran en este tema al día de hoy? Sí, la realidad en parte de tecnología, la estructura y la forma en la que está desarrollado nuestro software, que digamos en términos no tan tecnológicos es mediante estos diferentes árboles de decisiones que son digamos bases de machine learning, en un futuro implementar otro tipo de tecnologías dentro de la aplicación, está justamente enfocado en la personalización de los documentos. Una pregunta bien común que recibo es, oye, pues ¿qué tanto lo personalizas? De seguro es un machote. Y yo siempre contesto, nosotros no utilizamos machotes de documentos, en el sentido de, un machote es tener una hoja con líneas en blanco y solo vas llenando campos. Nosotros no funcionamos de esa manera, sino nuestro software está diseñado, digamos, en el mismo método que un abogado trabaja. Normalmente cuando tú acudes, por ejemplo, a una notaría, te van a entregar un Word que va a ser un formato que vas a llenar de información que después un abogado va a vaciar en un documento y le va a borrar, le va a agregar, quitar cosas, ¿no? EasyLex funciona de la misma manera. Nuestra tecnología lo que hace es, dependiendo de lo que va, la información que vamos captando del usuario, escogemos dentro de las diferentes versiones que tenemos una biblioteca bastante vasta, por ejemplo, y agregamos desde una cláusula, una palabra o una frase que ya cambia todo el sentido del documento. Y eso nos permite a nosotros tener una personalización como si un abogado te estuviera atendiendo. De acuerdo. Yalitza, volviendo al tema anterior que decías que tienen clientes tanto en México como afuera, hay una pequeña pregunta que me surge es, ¿estos contratos de qué forma se aseguran, ¿no? ¿Quién vigila el cumplimiento de ellos? ¿Quién es el árbitro de este tipo de movimientos internacionales? La realidad es que un documento es un documento
por ejemplo, hablando de contratos, son documentos entre particulares. Entonces, quien vela por esos documentos tienen que ser los propios particulares, tanto los firmes de manera digital o los firmes de manera presencial. Al final, quien, digamos, regula ese cumplimiento son las propias partes. Si yo lo firmo contigo y tú incumples conmigo, no existe en México de cierta forma alguna autoridad o algún mecanismo que vele por ese cumplimiento, sino más bien, si hay un cumplimiento de tu parte conmigo, yo puedo recurrir a ciertos requerimientos o a ciertos recursos para exigir el cumplimiento de ese documento, pero es entre particulares 100%. Ok, de acuerdo. Hace mucho sentido esa parte. Yaritza, la verdad es que es una entrevista dinámica, es corta, creo que exploramos muchísimo. Posiblemente todavía haya muchos puntos interesantes que pudiéramos conversar. Yo te quisiera preguntar, como empresa también joven en el mercado, ¿hay algo que desde tu posición pudieras recomendarle a nuestra audiencia en cuanto a temas de constitución, temas de trámites en línea, temas de todos estos procesos legales digitales? Sí, la realidad es que mi recomendación, tanto como emprendedora, o sea, founder de una sociedad, como abogada, es no dejen los temas legales para después. Ya sea que lo hagan digital, lo hagan presencial, lo hagan de la forma que lo quieran hacer, pero háganlo. La realidad es que como mexicanos decimos que esto a veces no importa, pero créanme que es de las cuestiones más importantes, porque de cierta forma yo como abogada corporativa, por ejemplo, busco prevenir problemas dentro de una sociedad, ¿no? Teniendo contratos con trabajadores, con empleados, con mis inversionistas, con mis socios. Porque después arreglar un tema de, oye, los socios se pelearon y qué parte del negocio es de quién, es carísimo y es súper complicado. Al contrario, si tienen un acta constitutiva desde el principio donde se establece a qué se dedica la empresa y qué porcentajes de cada quien, si los socios se pelean, es claro cómo va a proceder esta situación, ¿me explico? Y a lo mejor como emprendedores somos muy positivos al principio de no va a existir ningún obstáculo, ningún problema, pero la realidad es que eso es poco probable y muy probable tengamos problemas en nuestro negocio. Y es parte de la experiencia, pero hay que estar preparados para ellos. Entonces, les diría, no lo dejen para después, ni su empresa, ni sus contratos, ni convenios de confidencialidad, ni registros de marca. Háganlo desde el principio. Son inversiones que afortunadamente con plataformas digitales como nosotros son mucho más accesibles hoy en día. O sea, ya no te va a costar los 3 ojos de la cara ir con un notario si buscas alternativas como EasyLex u otras que hay en el mercado para hacer este tipo de procesos. Entonces, piérdanle el miedo a que es algo muy costoso y muy complejo, porque ya no lo es afortunadamente, y háganlo desde el principio, porque básicamente es como empezar con el pie derecho, como tener un instructivo y las reglas del juego que vamos a empezar a jugar como emprendedores para entonces poder jugar bien este juego, ¿me explico? Entonces esas son básicamente mis recomendaciones. Ok, de acuerdo. Yaritza, por último, ¿tendrán alguna red social o algún lugar donde podamos ver un poco de tips, posiblemente contenido? Claro, la verdad es que el contenido es de las principales labores que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque de cierta forma parte del motor de EasyLex sí está en esta parte de educación legal hacia la comunidad que hemos creado, ¿no? Entonces, hacemos mucho contenido con tips, con conceptos, con explicaciones. Pueden encontrar de todo. Estamos en todas las redes como EasyLex, tanto en Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, y pueden encontrar, la verdad, mucho contenido de valor. Tenemos un blog dentro de nuestra plataforma easylex.com en donde pueden consultar artículos. De hecho, tenemos un mini libro que llamamos Startup 101 que también pueden consultar desde el sitio web, en donde hablamos, pues, Startup 101, ¿no? Todos estos pasos que se requieren para emprender desde un punto de vista legal y explicado de una manera súper amigable, que eso la verdad es lo que considero también muy importante de nosotros como aplicación, que buscamos usar un lenguaje que toda la comunidad pueda entender, tengas o no tengas conocimiento legal previo. Y eso pues creo que es bastante útil para todos. Perfecto, Yaritza. Pues muchas gracias, una entrevista la verdad bastante interesante y bueno, mis respetos para ustedes pioneros en este tema digital legal. Pues muchísimas gracias por la invitación, espero que haya sido de utilidad para todos los que nos escuchan y siéntanse con la libertad de si tienen alguna duda, quieren saber un poco más, no saben cómo iniciar, la verdad es que pueden escribirnos en nuestras redes y con todo gusto les estaremos dando la guía que necesitan.
De acuerdo, Yaritza, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias por escuchar un capítulo más de Business and Trends y por formar parte de nuestra comunidad de líderes empresariales. No te olvides de compartir el episodio, así como suscribirte a nuestro canal de YouTube y a nuestro newsletter, el cual podrás encontrar en nuestra página www.b2bmedea.com para obtener las actualizaciones más recientes en el mundo de los negocios y calificar nuestro episodio. Te esperamos en nuestro LinkedIn como B2B Medea. Que pases una excelente semana.